En serio, no puedo terminar, ¿eh? A ver, mira que he visto licencias históricas a veces muy bestias en películas o series, pero esta creo que está entre las 5 más bestias que he visto nunca. Recuerdo que siendo tan solo un crío vi la película del hombre de la máscara de hierro. Y bueno, sin ser una película grandiosa, la recuerdo como una película muy entretenida. Teníamos una historia detrás que ha dado lugar a millones de teorías. También a los mosqueteros que estaban prácticamente retirados, y estaba ambientada en los primeros años de un joven Luis XIV. Basada en la novela del vizconde de Bragelón de Alejandro Dumas, a la película no le fue nada mal en taquilla. Pero eso sí, la crítica le dio hasta en el carnet de identidad. Que bueno, los productores pensarían, ojalá sea siempre así y no al revés. En fin, durante el vídeo de hoy hablaremos, como no podía ser de otra forma, del auténtico Luis XIV, de quién pudo haber sido el auténtico hombre de la máscara de hierro o de en quién se basó Alejandro Dumas para crear a D'Artagnan y a sus tres mosqueteros. Y por supuesto, apuntaremos alguna que otra licencia histórica que tuvo la película. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico, en el que, como veis, hoy hablaremos de la peli del hombre de la máscara de hierro, y a través de ella hablaremos de varios asuntos, de los mosqueteros, D'Artagnan, la historia del hombre de la máscara de hierro y de los inicios del reinado de Luis XIV. Y en cuanto a la película, yo personalmente siempre he creído que fue una película bastante entretenida, pero siempre he pensado que pudo ser bastante mejor de lo que fue. Y me explico. A ver, es que esta película, bajo mi punto de vista, tenía elementos para haber llegado mucho más lejos. Por un lado teníamos a Randall Wallace en el guión y en la dirección, que para quienes no le conozcáis fue el guionista de Braveheart o Corazón Valiente. Y por otro lado tenías un elenco de actores espectacular: John Malkovich, Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Gabriel Byrne y Leonardo DiCaprio, quien por entonces, como ya sabéis, era garantía de éxito en taquilla. Todo ello se unía para contar la historia escrita por uno de los mejores novelistas del siglo XIX, la cual a su vez, como ya sabéis, se inspiró en hechos reales. La historia del misterioso hombre de la máscara de hierro que estuvo preso en la Bastilla y otras prisiones francesas durante más de 3 décadas de la segunda mitad del siglo XVII, y cuya identidad nunca se ha podido clarificar. Y por estas razones creo que fue una peli que, sin ser una peli horrible, sí que he pensado siempre que fue una película que se quedó un poco a medio gas. Pero bueno, al fin y al cabo esto es una opinión personal y totalmente subjetiva. Así que vamos con el contexto histórico de la película y empecemos hablando por uno de los personajes que interpreta Leonardo DiCaprio, el rey Luis XIV. La película nos sitúa por primera vez en el año 1662, año cuando el llamado Rey Sol llevaba muy poquito en el poder. Bueno, a ver, realmente fue rey desde 1643. Como por entonces solamente tenía unos 4 años, no ejercería el poder hasta un tiempo después. Eso sí, después no lo soltaría hasta su muerte en el año 1715. Por lo que si contamos todos los años, fueron 72 años y 110 días, lo que le convierte en el monarca que más años ha permanecido en el trono de toda la historia de la humanidad. En la película lo vemos como un tipo arrogante, engreído y en ocasiones cruel. Y a ver, podemos decir que puede ser que Leonardo DiCaprio sobreactuase un poco en la película, pero estamos hablando de un rey absolutista. Y no de uno cualquiera, sino del que acuñaría la famosa frase «el Estado soy yo». O sea que no me parece excesivamente alejada de la realidad. Durante esta época, la sociedad francesa vivía dividida en los tres famosos estados: nobleza, clero y pueblo, lo cual, como ya sabéis, generaba grandes desigualdades, y que estos últimos tuvieran escasez, falta de alimentos y, por supuesto, estaban ahogados a impuestos. Al principio de la película vemos que el pueblo está pasando una hambruna, aunque la más grave la pasarían unos cuantos años después, hacia el año 1693, en la que se dice que cerca de 1 millón de franceses perdieron la vida. Pero bueno, los inicios de la peli nos sirven para mostrar la miseria en la que vivían los franceses de París y las grandes desigualdades que tenía la capital gala en los años de Luis XIV. En la película vemos cómo los consejeros le informan del tema, uno de ellos el Dr. House. Perdón por el chiste mano. Y al rey básicamente esto como que se la pela bastante. Pero vamos a lo que importa. ¿Esta actitud tan indiferente ante los sufrimientos de ese pueblo era realmente la que tenía Luis XIV? Pues sí, más o menos. Aunque bueno, realmente no sé con seguridad si se preocupaba o no de su pueblo. Lo que no dejó fue nada por escrito, y documentación de este hombre hay bastante. Por si os lo estáis preguntando, sí, estaba perfectamente enterado de la situación que pasaba el pueblo de Francia.
Volviendo a la película, vemos cómo el rey Luis gasta dinero en fiestas que rezuman una pomposidad propias de los reyes de entonces, y en una de ellas vemos cómo se fija y se encapricha de la prometida de Raúl, el hijo del antiguo mosquetero Athos. Pero claro, él era el rey y encima estaba soltero, pero... Un momento, ¿estaba realmente soltero? Pues a ver, obviamente no. Para entonces ya llevaba un par de años con la hija del rey Felipe IV de España, María Teresa de Austria. Lo cual obviamente no quitaba para que éste tuviera sus amantes, aunque ni de lejos a la altura de su suegro. Pero vamos, que la pobre María Teresa no la vemos ni como figurante de la película. Y también vemos cómo Francia está en guerra contra los holandeses. Y a ver, sí que es cierto que la Francia de Luis XIV tuvo este y otros muchos conflictos, pero el principal con los holandeses tendría lugar unos 10 años después, de lo que nos cuenta la peli, en lo que se llamó la Guerra Franco-Neerlandesa. Pero justamente este conflicto, que parece ser el que nos cuenta la película, los holandeses estaban apoyados por el Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico, algo que en la película se omite para que nos cuenten cómo el rey pone al hijo de Athos en primera fila. Y a ver, esto de obviar el papel de España o ignorarlo es algo que por entonces el cine de Estados Unidos hacía bastante. Si recordáis la peli del Patriota, que se estrenó, creo recordar que un par de años o 3 después de esta, tampoco decía absolutamente nada sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos. Ahora pasemos a hablar del otro pilar de la película, los mosqueteros, que en esta ocasión los vemos ya prácticamente retirados, salvo D'Artagnan, quien continúa sirviendo al rey Luis XIV en un ejemplo claro de máxima lealtad a pesar de las circunstancias. Pero ahora bien, ¿quiénes eran los mosqueteros? Y sobre todo, ¿se inspiraron en personajes reales? Pues para empezar, antes de que Alejandro Dumas los popularizase en sus novelas, los mosqueteros, como tal, eran una compañía de combate que creó Luis XIII de Francia. Combatían tanto en infantería como en caballería. Y Luis XVI los disolvería como más de un siglo después, en el año 1776. Pero bueno, estos se volverían a formar por cortos periodos de tiempo, en varias ocasiones, hasta quedar definitivamente disueltos en 1816. Pero vayamos hacia el personaje central de los mosqueteros, D'Artagnan, a quien a diferencia de los otros tres le vemos que todavía siguen activos siendo el máximo protector del rey. ¿Y este personaje literario, que ha dado lugar a tantísimas versiones, tuvo alguna inspiración real? Pues al igual que Athos, Porthos y Aramis, sí. De hecho, esta figura se basaría en Charles Comte de D'Artagnan, quien servía primero a las órdenes del cardenal Mazarin, que sería el sucesor de Richelieu. Y tras esto, estarían los mosqueteros desde 1662 hasta su muerte en el asedio de Maastricht en 1672. Respecto a los otros tres mosqueteros, pues a ver, también existieron en la realidad, pero no hay fuentes históricas fidedignas que nos digan que se conocieron con el personaje en el que se inspiraron para hacer D'Artagnan. Esto y el famoso lema del uno para todos y todos para uno no deja de ser un lema ficticio producto de la gran mente de Alejandro Dumas. Los mosqueteros Athos y Porthos, interpretados en la peli por John Malkovich y Gerard Depardieu, están basados en dos mosqueteros reales que se dice que eran primos entre ellos. El primero se basaría en Armand Athos, quien sirvió en los mosqueteros desde 1640 hasta 1643, cuando fue asesinado. En cuanto al simpático personaje de Porthos, se basaría en Isaac de Porto, quien también sirvió en los mosqueteros, aunque su estancia en esta unidad sería bastante más prolongada que la de su primo, ya que este sirvió desde 1642 hasta 1654. En cuanto al personaje de Aramis, que en la peli lo interpreta Jeremy Irons, este se basaría en Henri d'Aramis, que sirvió en los mosqueteros desde 1640 hasta 1648. Y posterior a su estancia en esta unidad, no se sabe mucho más de él. De hecho, no se sabe con seguridad si murió en 1655 o 20 años más tarde. Como sabéis en la película, estos tres están retirados, pero el catalizador que les hace entrar en acción no es otro que el de la muerte del hijo de Athos, Raúl, a quien el rey envía en primera línea y allí cae. Esto lógicamente encabrona a su padre, quien monta la de Dios a la entrada de palacio hasta que D'Artagnan consigue detenerlo para posteriormente dejarle marchar. Tras esto, los mosqueteros se reúnen y Aramis les confiesa que el rey le ha ordenado acabar con el líder de los jesuitas, quien no es otro que él mismo. Por lo tanto, deciden poner en marcha su plan, que no es otro que el de cambiar de rey, algo a lo que D'Artagnan se opone, y se marcha antes de saber más. Y aquí es donde empieza la historia del hombre de la máscara de hierro. La historia del hombre de la máscara de hierro se popularizó allá por el año 1680 más o menos, y en la realidad fue un hombre que estuvo circulando por cárceles francesas durante más de 30 años hasta su muerte.
Se cuenta, por ejemplo, que siempre llevaba el rostro cubierto por una máscara, de terciopelo, no de hierro como se contaría a posteriori, y que tampoco se decía su nombre dentro de las cárceles. La historia de este misterioso hombre terminaría con su muerte en el año 1703. Se le enterraría y en su lápida se le adjudicaría el nombre de Marquial. Ahora bien, ¿quién narices era este hombre que ha dado lugar a tantísimas teorías sobre su identidad? Y sobre todo, ¿cuál fue el delito que cometió para que no se pudiera ver su rostro, ni siquiera decir su nombre en público? Pues la verdad es que la lista de candidatos que se ha dado para su identidad desde entonces ha sido casi tan larga como la de los posibles Jack el Destripador. Y la teoría de que era un familiar del rey no fue ni mucho menos invención de Alejandro Dumas, sino que viene de los años en los que el preso aún estaba con vida. Esta empezó a producirse durante la Guerra de los 9 Años de Francia contra Holanda, y nacería fruto de la propaganda de estos últimos, ya que esta historia por entonces era conocida por los vecinos del país galo. La teoría de los holandeses no buscaba otra cosa que socavar la legitimidad de Luis XIV, diciendo que el preso enmascarado era un antiguo amante de la reina madre, y por tanto padre del actual rey. Que, por cierto, en la película optan por darle un aspecto un tanto más joven a la reina madre, ya que por entonces Ana de Austria tenía unos 60 años. La teoría de la película es básicamente una licencia literaria de Alejandro Dumas, ya que sí que es cierto que el rey tuvo un hermano llamado Philippe, pero no era un hermano gemelo, ya que nacería un par de años después, y vivió su vida como duque de Orleans, siendo de sobra conocidos sus juergas y su libertinaje sexual y su homosexualidad. El hermano moriría en el año 1701. Otro candidato a ser el famoso enmascarado era uno de los hijos de Luis XIV, Luis de Borbón, no confundirlo con el futuro Luis XV, quien había sido sorprendido practicando el vicio italiano, que así era como entonces llamaban la homosexualidad. Esta no me la conocía, ¿eh? Pero este murió durante unas campañas en Flandes en el año 1683. Otro candidato era un primo del rey llamado Francisco de Borbón, un hombre que había conspirado contra el mismo rey cuando éste era menor de edad. Pero Francisco de Borbón murió en combate en sus campañas de apoyo a los venecianos. Pero como ya sabéis, lo de siempre, no murió, fue realmente que lo encarcelaron, etc. Durante el siglo XVIII, y ya con el auténtico enmascarado muerto, las teorías continuaron. Entre ellas las de que era algún amante de la reina madre, pero la más famosa la daría el filósofo Voltaire, quien sería el que hablaría por primera vez de una máscara de hierro. Este hombre había estado preso en 1717 y aseguraba que otros compañeros suyos de la prisión le habían contado que era un hombre alto, de buena educación y que siempre le servían la mejor comida. Tocaba la guitarra y nunca se relacionaba con los demás presos, tan solo con el alguacil. Vamos con otros dos candidatos que últimamente parece que son los más plausibles. Y empezaremos por el que por entonces era el superintendente de finanzas, Nicolas Fouquet. Este hombre, que llegó a ostentar un gran poder, caería en desgracia hacia el año 1661, acusado de traición y corrupción, y sería enviado a la fortaleza del Pinerolo, la misma en la que el preso enmascarado estuvo por primera vez antes de cambiar varias veces de cárcel. Fouquet moriría hacia el año 1680, pero los defensores de que él era el auténtico enmascarado argumentan que lo que se hizo fue fingir su muerte para prolongar su estancia en prisión. El otro nombre que suena con fuerza es el de Eustace Dauger, quien era un criado de la corte de Luis XIV, y se cree que este tuvo acceso a documentos secretos relativos a las negociaciones entre Francia e Inglaterra en el año 1669. Al parecer, el criado se iría de la lengua, por lo cual le mandarían a la fortaleza del Pinerolo, donde parece ser que coincidió con Fouquet. Pero lo que dicen estas teorías es que tras la muerte de Fouquet, al criado le habían liberado, cuando en realidad lo único que habían hecho era colocarle la famosa máscara para que nadie lo identificase. Por supuesto, últimamente también suenan el nombre del cardenal Mazarino, el que os he dicho que había sido el sucesor de Richelieu, e incluso también se habla de que su auténtica identidad no era otra que la del hijo de Oliver Cromwell, quien sí que es cierto que se había exiliado tras la restauración monárquica de Inglaterra. En la película vemos cómo los mosqueteros rescatan al gemelo del rey y le educan y le adiestran para que no se note el cambio. Y casi lo consiguen hacer. Y digo que casi porque D'Artagnan se da cuenta del engaño y consigue desbaratar sus planes. El rey Luis, con un cabreo enorme, manda de nuevo a su hermano gemelo a prisión, de nuevo con la máscara. Es entonces cuando D'Artagnan cambia de bando y se une de nuevo a los mosqueteros para ayudar a Philippe, que está preso en la Bastilla. Allí tiene lugar una secuencia final en la que consiguen volver a dar el cambiazo de reyes y se revela que en realidad D'Artagnan, quien previamente había sido herido de gravedad,
revela en su último suspiro que él es el auténtico padre de los gemelos, ya que era un amante de la reina. Joder, menudo culebrón. Tras esto tiene lugar una secuencia final en el funeral de D'Artagnan, en la que un narrador en voz en off nos dice que después de esto Luis XIV se convirtió en un rey que trajo a su pueblo paz, prosperidad y... En serio no puedo terminar, ¿eh? A ver, mira que he visto licencias históricas a veces muy bestias en películas o series, pero esta creo que está entre las 5 más bestias que he visto nunca. Porque como ya os he dicho al principio del vídeo, a Luis XIV le importaba que su pueblo pasase hambre, pues lo mismo que a mí, pues como quede el próximo torneo mundial de cricket. ¿Hay torneo de cricket o mundial o no? Por no mencionar que otra cosa no, pero si algo tuvo el reinado de Luis XIV fueron guerras y no precisamente paz. Podría mencionaros las guerras contra los holandeses que os he dicho antes, o las muchas que tuvo contra los españoles, o la famosa guerra de sucesión española, pero bueno, en la peli parece ser que miren para otro lado. Y a ver, considero que antes de haber soldado esta gigantesca licencia histórica, lo mejor era no haber dicho nada y dejar que la música sonase. En fin, a lo que iba, la película con todas sus licencias y alguna que otra sobreactuación no deja de ser una película bastante entretenida con un tema bastante jugoso, aunque considero, y vuelvo a repetir, que con los elementos y actores que tenía podría haber sido mucho mejor que una simple película de entretenimiento con un guión algo facilón. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.